Hola de nuevo. Qué bueno que estás de regreso. Vamos a continuar con el mensaje que Dios tiene para ti. Así que toma tu Biblia y prepárate para escuchar algo que cambiará tu vida. Yo sé que el enemigo a veces promete muchas cosas, promete bienestar, promete riquezas, promete seguridad, promete muchas cosas. Y todo lo relacionado con el enemigo, con Satanás, promete, pero no da nada. Nada bueno, quiero decir. Siempre el resultado, la consecuencia es algo malo. Y si no, veamos el final de Judas. Total destrucción para su vida. Total destrucción. Y hermanos, el Señor Jesús estuvo con él. Cerca de Judas estuvo el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dio sus enseñanzas. Judas vio el poder del Señor Jesucristo. Vio el amor manifestado hacia todas las personas. Vio cómo el Señor estaba dispuesto a servir y amar, a alimentar, a sanar, a resucitar muertos, a libertar personas que estaban poseídas por Satanás. Todo eso lo vio Judas, lo vivió en carne propia, de primera mano. Pero no quiso recibir a Cristo, no quiso creer en Él. Él se envolvió en lo que él había pensado. Y dice la Biblia que el diablo entró en su vida. Y pudiéramos pensar, bueno, en ese momento el Espíritu Santo todavía no venía. Y todavía no estaba el tiempo del Espíritu Santo. Pero cuando el Señor parte y el Espíritu Santo se establece, y desde el día del Pentecostés, el Espíritu Santo está con nosotros, y la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo Jesús y le da la salvación al Señor Jesús, le da la garantía de que el Espíritu Santo se queda en su vida, y es un sello. El sello es el Espíritu Santo, lo que se queda en la vida nuestra. Es decir, que nunca más se puede quitar. Un sello jamás se quita de una hoja, se hace parte de la hoja. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nosotros nos hacemos parte de Él, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Y entonces nadie más puede ocupar el lugar del Señor, ni nadie más puede quitar al Espíritu Santo de nuestra vida. Es cierto que a veces, hermanos, como dice la palabra de Dios, le damos lugar al diablo. Y es solamente un pensamiento. Ciertamente que ya no le pertenecemos al diablo, ni él nos va a llevar. Pero cuando le damos lugar, es como si nos amarráramos un lazo al cuello y le diéramos una punta al diablo y le dijéramos, alonéanos todo lo que quieras. Y cada vez que le da su gana, o cada vez que nos pone una tentación, o lo que sea, como si el diablo jalara de esa cuerda y estuviéramos cada vez siendo ahorcados. Yo sé que Dios no nos deja, nos desampara y que nos perdona, y que siempre está invitando, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Y no se refiere solamente al aspecto físico, de cansancio físico, sino de moral, espiritual. Y yo os haré descansar. Y el Señor restituye la vida nuestra cuando nos alejamos, o cuando le traicionamos, o cuando tomamos nuestras decisiones por nuestra propia cuenta. En Santiago 4:1 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios, y resistir al diablo, huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? A través de la oración, a través de la meditación de su palabra, a través de la consagración y el servicio que damos a nuestro Dios.
En Juan 10:10 dice que el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amados hermanos, cada uno de nosotros que hemos creído, tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros en todo momento, como dijo el Señor Jesús en su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos esa certeza, esa seguridad. Y nuestra vida, por lo tanto, ha de ser de adoración y de gratitud y consagración a nuestro Dios, por el amor tan grande, la misericordia que ha tenido para con nosotros. El Señor Jesús, pues, estando ahí con sus discípulos, toma la cena pascual. Y el segundo pensamiento, hermanos, es cuando el Señor Jesús llega al Getsemaní. Dice la Biblia que después de estar ahí tomando la cena de la Pascua, el Señor instituye la cena conmemorativa. Lo que nosotros celebramos y que este día vamos a celebrar o vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en rescate por nosotros. Y dice la Biblia que después de terminar la cena cantaron un himno y salieron al Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de olivo o prensa de aceite, porque allí había un cerro donde había una huerta con árboles de oliva y ahí extraían el aceite de oliva. Y allí el Señor Jesús acostumbraba a ir a orar, un poco apartado de la ciudad de Jerusalén. Y cuando llega con sus discípulos aquella noche les dice, quédense aquí y oren. Estén orando, estén en oración. Y toma a 3 de ellos, los que estaban siempre más cerca del Señor, Pedro, Jacobo y Juan, y se retira un poco y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. El Señor Jesús no les dice, fíjense que voy a un sacrificio y me van a golpear y me van a poner una corona de espinas y me van a crucificar. Oren por mí. Ni siquiera el Señor Jesús en ese momento pidió que oraran por Él. Y dijo, oren por ustedes mismos para que no entren en la tentación. Velen y oren. Y luego dice la Biblia que el Señor Jesús se retiró de ellos como a un tiro de piedra, dice la Biblia, aproximadamente 30 metros. Y ahí, hermanos, dice el Señor Jesús, expresó el Señor Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y creo yo, hermanos, con todo respeto lo expreso, que a lo mejor el Señor Jesús estaba en un momento tan difícil que vino una depresión a su vida. La Biblia no lo dice, solamente lo estoy comentando. Y esto lo digo, hermanos, porque a veces alguien nos dice o nos damos cuenta de que una persona está en depresión y luego empezamos a señalarlo, pues no que es cristiano, pues ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Y empezamos a señalarlo como si hubiese cometido un pecado imperdonable, cuando nuestra naturaleza es tan frágil que a veces podemos caer en ello. Y pudiéramos pensar que a lo mejor el Señor está en ese momento, pero sí lo dice que está en una profunda tristeza. ¿Y qué hace el Señor Jesús en ese momento? Ora, exactamente. Ora, se pone a orar y dice en esa oración, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Amados hermanos, podemos pasar en tristeza o en depresión o en problemas o en enfermedades o en cualquier otra cosa que esté agobiando nuestra vida. ¿Cuál es el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo? Arrodillarnos y orar. No para darle indicaciones al Señor y decirle lo que tiene que hacer, sino para nosotros entrar en el plan del Señor y decir, Señor, eso es lo que yo te pido.
Pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Indícamelo, que sea tu voluntad. Y hermanos, en ese momento dice la Biblia que el Señor Jesús está en agonía. Así lo expresa la palabra de Dios. Era tal su angustia, su sufrimiento, que como si estuviese literalmente agonizando. Y dice que era tan intensa su oración que de su frente caían gotas de sangre. Lo menciona Lucas en el Evangelio porque era médico y creo yo que tenía un conocimiento acerca de esta situación. Y está ahí en ese momento. Y la Biblia dice que un ángel vino para fortalecerlo, para fortalecer al Señor Jesús. Quiero hacer dos comentarios al respecto. El primero es que hay actualmente una corriente muy fuerte que está diciendo que a los que se deben adorar es a los ángeles y a los que se les debe pedir es a los ángeles. Y no es así lo que enseña la palabra de Dios. Los ángeles solamente son servidores de Dios. Y los ángeles en el cielo están a la orden, al servicio del Señor y están en adoración a Dios. Y ciertamente que el Señor envía muchos ángeles y ha enviado a muchos ángeles en María con el anunciamiento. En el Salmo 34 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el Señor utiliza a muchos ángeles. Y hermanos, permítanme la expresión que a veces no solamente ángeles que vienen del cielo, sino personas como ustedes, que son creyentes, que son cristianos y que ayudan a otras personas porque Dios a veces su ayuda la envía a través de los hermanos, a través de los hijos del Señor. En Apocalipsis 19 hay una expresión donde el apóstol Juan, que va al cielo, y allá en el cielo el Señor le está mostrando la revelación. Y está un ángel ahí con Juan, que llega con Juan. Entonces Juan, el apóstol, se arrodilla, se inclina ante el ángel. Y el ángel inmediatamente le dice, no te arrodilles ante mí, yo soy un consiervo tuyo. Arrodíllate ante el Señor. Arrodíllate ante Dios. Por eso, hermanos, a veces hay ideas, personas con ideas equivocadas que tratan de mentir o de engañar. La palabra de Dios siempre es clara y siempre tiene principios para nuestra vida. Por eso, como personas, como familias, como iglesia, siempre debemos hacer lo que está en la palabra de Dios y nada que esté fuera del principios de la palabra de Dios debemos hacer en ningún ámbito de nuestra vida. Y si vemos que en nuestra vida personal o familiar o como iglesia hacemos algo que no corresponda a lo que dice la palabra de Dios, debemos expresarlo y debemos decirlo. Para que si es así, debemos corregir nuestra vida de algo que estemos haciendo que no esté fundamentado en la palabra de Dios. Hermanos, el Señor Jesús está orando en ese momento cuando el ángel viene y le fortalece. Y va en 3 ocasiones a ver a sus discípulos que les ha pedido que oren y están dormidos. Y la tercera vez que va les dice, bueno, ya despiértense, levántense. He aquí viene el que me entrega. Y dice la Biblia que entonces llegó Judas con mucha gente que traían espadas y palos para prender al Señor Jesús. Eran enviados por los principales sacerdotes, por los escribas y por los ancianos. Y Judas había dicho al que bese, me acerque y bese. Ese es Cristo, a ese es al que hay que prender. Y entonces se acercó a Cristo, como leímos ahí en el pasaje, y le dijo, Maestro, y le dio un beso. Y hermanos, por lo que estuve leyendo, no era que Judas se hubiera acercado a la cara del Señor y le hubiera dado un beso así, sino que el beso que se acostumbraba en ese tiempo era su cultura, no era algo obsceno ni nada malo.
era acercar la mejilla uno con otro y darse un beso así. El beso era mutuo, como a veces entre nosotros acostumbramos con algunos hermanos o hermanas. Un beso, como dice el apóstol, beso santo, sin malicia, sin maldad. Pero Judas vino y besó al Señor Jesús de esa manera. Y entonces, hermanos, se entiende que el Señor Jesús fue un beso mutuo. Y pudiéramos pensar, el Señor Jesús besó a Judas, al que lo entregaba, y además no le empezó a reprochar y le dijo: traidor, no te me acerques, aléjate, no te permito, y lo rechazó. El Señor Jesús permitió que Judas se acercara hasta él y le besara. No sé si se vieron a los ojos, la Biblia no menciona, pero creo yo que si se cruzaron las miradas, seguramente Judas no pudo resistir la mirada del Señor Jesús y debió haberse clavado en el suelo con la mirada. Mientras el Señor Jesús estaba sereno, compasivo y diciéndole: arrepiéntete. Y el Señor agrega: amigo, ¿a qué has venido? El Señor Jesús todavía en ese momento de la traición total de Judas le está diciendo: amigo. No le dice enemigo, no le dice otra cosa. Incluso a Pedro, si ustedes recuerdan, en una ocasión cuando el Señor Jesús les dijo que iría a Jerusalén para ser sacrificado, y Pedro se interpuso y le dijo: no, Señor, no vayas, que nada malo te acontezca. Y el Señor Jesús le dijo: quítate de mí, Satanás, porque eres estorbo. Y a Judas no le dice Satanás, le dice amigo. Dicho de otra manera, te estoy dando la oportunidad todavía en este momento de que te arrepientas. Deja ese camino y vuelve al camino de la salvación. Y hermanos, yo creo que Judas estaba tan metido en él mismo. Él robaba el dinero para sí. Él vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata para él. Y para mí, y yo, y solamente yo. Y pienso a veces, hermanos, que hoy en la actualidad hay muchas personas que buscan eso mismo. Yo, para mí, y hay grupos de autosuperación, y hay libros en donde les hablan para autosuperarse. Yo, y yo, y yo. Y creo yo, hermanos, que es un error. Porque no le permitimos entonces al Señor decir: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Yo me equivoco, yo tengo errores, yo cometo pecados, pero tú no. Entonces no quiero entronarme en mi yo, sino que seas tú el que esté dirigiendo, gobernando mi propia vida. No quiero ser yo, porque yo de un fracaso a otro y de un pecado a otro. Por eso gobierna tú mi vida. Creo yo que Judas estaba entronizado en él. Como hoy nuestro hermano Trejo decía, que a veces hay ídolos que no son físicos, sino que son morales o espirituales. Amados hermanos, podríamos decir cuánta incongruencia de Judas. Se acerca para besar al maestro, pero lo está traicionando. Y les digo que a veces pienso en nosotros o en mí, que a veces somos tan incongruentes o soy tan incongruentes que puedo acercarme al Señor Jesús en alabanza, pero con un corazón lleno de resentimiento, o de enojo, o de odio, o de avaricia, o de codicia, o de lujuria. Pero quiero acercarme al Señor Jesús a darle un beso cuando lo estoy traicionando. Por eso, hermanos, la invitación siempre a que analicemos nuestra propia vida y veamos si algo malo hay en nuestra vida, para que le digamos al Señor: yo no puedo quitarlo. Yo lo he intentado tantas veces que no puedo arrancar esta mal de mi vida o ese pecado.
pero tú sí puedes. Tú hazlo y quita de mi vida esto que me está llevando por un camino equivocado. Amados hermanos, Cristo en ese momento entrega su vida para morir por nosotros. Y un último pensamiento. En ese momento Pedro, en forma impulsiva, saca su espada. ¡Qué incongruencia! Los discípulos del Señor Jesús, que era todo amor, con un arma ahí a la mano. Bueno, y hiere a una de las personas que venían a aprender al Señor Jesús. Y el Señor le dijo, no, no es así, guarda tu espada. Y dice uno de los evangelios que sana al que había herido Pedro. Posiblemente el espadazo era para la cabeza y solamente le cortó la oreja. Y dice el Señor Jesús, ¿no piensas que puedo orar a mi Padre? Y me daría más de 12 legiones de ángeles, más de 72,000 ángeles. Y creo yo, hermanos, si esos son, si quieren, pensamientos, que en el cielo los ángeles, cuando escucharon la voz de Cristo que dijo, no puedo orar y pedir legiones de ángeles se pusieron firmes a la orden de Dios, esperando que Dios dijera, desciendan y rescaten a mi hijo, y hubiesen venido con toda fuerza y con todo poder y rescatar a Cristo, con toda violencia. Pero no ese era el camino de nuestro Señor Jesucristo, el de la violencia, el del maltrato, el de la agresión. Por eso pone el ejemplo allí el Señor Jesucristo, para que no haya violencia ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en la sociedad, ni en los pueblos como hoy se están matando en guerras. El Señor Jesucristo, el ejemplo que dio, fue el ejemplo del amor, de la entrega y del sacrificio. Él, siendo todopoderoso, pudo haber destruido a sus enemigos. Incluso pudo haber venido a derrotar a Satanás con legiones de ángeles, con espadas flamígeras, y derrotar a Satanás en una guerra y destruirlo. Pero no lo hizo así. Lo hizo entregando su vida en amor a nosotros, mostrando su misericordia y su amor para con nosotros. Dice el pasaje más conocido de la Biblia quizás, fue de tal magnitud el amor de Dios, fue tan grande el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar. Ese es el camino del Señor, el camino del amor, del perdón, de la misericordia, del servicio, de la entrega, del sacrificio. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros en nuestra relación familiar, matrimonial, como iglesia, en nuestro ambiente laboral y en nuestro ambiente con todas las personas que nos rodean. El camino del amor y de la misericordia. Termino, hermanos, con esto, invitando a que si alguien no ha creído en Cristo, no le ha recibido, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si alguien de los que nos ven ahora o a través de los medios no ha creído en Cristo, hoy el Señor le está llamando para que le reciba, y el Señor le da la salvación, la vida eterna. No es algo que nosotros ganemos o que alguien gane por sus méritos. No, es un regalo tan extraordinariamente grande que solamente Él lo puede dar. La salvación, la vida eterna. Si alguien no ha creído en Cristo, la palabra de Dios hoy le invita para que crea en Él.
Y la invitación, hermanos, a todos nosotros, a que cada día vayamos al Señor Jesucristo para que Él sea el que limpie, el que purifique la vida de cada uno de nosotros. Oremos.